buenos días, amados hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro servicio de esta mañana de adoración y vamos a pedir a nuestro Señor que nos dirija. Oremos. Señor, gracias te damos por esta mañana, Padre eterno, Padre bendito, oh Dios de la gloria, te damos gracias porque tú eres, por quien eres todopoderoso, digno de toda honra, de toda gloria, majestuoso, y porque tú eres bondadoso y has mostrado tu bondad hacia nosotros, una bondad infinita, y nos has mostrado tu amor, tu misericordia, tu compasión. Gracias, Señor, te damos por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos por hacernos tus hijos por medio de la fe en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por permitirnos reunirnos, congregarnos para alabar tu nombre. Te suplicamos, Señor, que en esta mañana podamos ser edificados por ti, Padre, que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento, discernimiento en tu palabra, y que nosotros podamos, así al comprenderla, aplicarla, vivir por ella, Señor. Te rogamos que tú nos dirijas. Gracias por cada hermano, gracias por cada uno de los hermanos que han podido llegar hasta acá, y te rogamos por los que vienen en camino. Te suplicamos por todos aquellos que van a sus congregaciones y están ahora alabando tu nombre. Gracias por ellos y bendíceles en gran manera. Te rogamos también por los que estarán a través de las redes escuchando tu palabra y también uniéndose a nosotros en las alabanzas y en el estudio de tu palabra. Dirígenos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces nosotros recordemos este miércoles 27, 28 y 29, o sea, el miércoles, jueves y viernes a las 3:30 de la tarde, a las 3 de la tarde, estaremos en la Escuela Bíblica de Verano. Así que la EBDB es este miércoles, que comienza miércoles, jueves y viernes de esta semana. Así que traigamos a nuestros niños y vengamos todos también para ayudar, para así también trabajar con cada uno de ellos, ayudarles en todo lo que tenemos que hacer. En esta tarde, si Dios quiere, pues vamos también o esta mañana, después del culto, vamos a regar las invitaciones que tenemos para la EBDB aquí en el sector. Así que vamos a pedir a nuestro hermano Misael Florentino Botello para que venga a dirigir la parte musical. Dios les bendiga. Sí. Muy buenos días, hermano. Buenos días. Busquemos nuestro escenario, los escenarios anhelos. El himno 507. 507. Cumple tu ministerio en la hora del Señor. Cumple tu ministerio trabajando con fervor. Cumple tu ministerio sirviendo en amor. Cumple
Timoteo, cumple tu ministerio, cumple con la encomienda del Señor, cumple lo que el Señor te ha encomendado. Y nosotros vemos que hemos estado estudiando según a Timoteo capítulo 3 y hemos visto que el apóstol Pablo también dio una encomienda a Timoteo. Entonces nosotros vemos, vamos a buscar en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, pero vamos a leer desde antes. Segunda a Timoteo, capítulo 3. Segunda Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículos, vamos a leer del versículo, desde el 14, vamos a leer, desde el versículo 14. Vamos a ponernos en pie, por favor, para así leer la palabra del Señor. Dando la bienvenida a cada uno a la Iglesia Bautista Misionera Única Vía, porque Jesús es la única vía para ir al Padre. Y estamos aquí en Amanda 2, residencial Amanda 2, en la Patria Mirabal número 59. Así que invitamos a cada uno que también se conecte a través de las redes de Facebook, de YouTube, pero principalmente que se congregue, que venga, que nos visite, que nos acompañe para así estudiar la palabra del Señor. Bien, vamos a leer todos juntos desde el versículo 14 hasta el versículo 16. Desde el 14 hasta el 16. Leamos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, pueden sentarse, gracias. Nosotros vemos aquí, estuvimos viendo que en cuanto a la verdad de Dios, de que Pablo le dice a Timoteo, le encomienda, contrario a lo que los hombres habían hecho, dice que en los últimos tiempos son peligrosos, son difíciles. Dice, vendrán tiempos peligrosos y difíciles, y nosotros decimos ahora, ya hay tiempos peligrosos y difíciles. Y entonces, donde dice la palabra de Dios que habrían hombres que se apartarían de la verdad, se apartarían de la verdad de Dios, se apartarían de la palabra de Dios. Y entonces apostatarían, dice que se apartarían y renegarían, hablarían entonces ahora en contra, irían contra la palabra del Señor, contra todo lo que el Señor dice en su palabra. Aunque a veces son algunas cosas nada más, pero contradicen la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo, mira, contrario a lo que aquellos dicen, lo que aquellos hacen, contrario al testimonio que tienen aquellos, el andar que tienen, que dan apariencia de piedad, pero realmente evidencian con su vida que no son piadosos, pero además de eso niegan el poder de la palabra de Dios, niegan el poder de la fe, niegan la eficacia, como dice, de esa palabra, de la transformación que produce la palabra de Dios en la vida de cada persona, utilizada por el Espíritu Santo, que transforma, regenera y que guía a cada persona. Entonces nosotros vemos que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, contrario a la vida que ellos llevan, contrario a la vida apartada, mejor dicho, apartada, tú, entonces dice en el versículo 14, persiste en lo que has aprendido, persiste en la enseñanza, persiste en la palabra de Dios, porque luego el versículo 15 nos habla, dice, desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura. Entonces persiste en aquello en que tú has aprendido de Pablo, que tú has aprendido, dice Pablo, de mí,
tú has aprendido de tu abuela, tú has aprendido de tu mamá, porque desde la niñez ellos te enseñaron las Sagradas Escrituras, te enseñaron la palabra de Dios, te enseñaron los propósitos y la voluntad de Dios para cada persona. Ellas te lo enseñaron y yo te he enseñado entonces ya con más fundamento la palabra de Dios. Y le dice Pablo, mira, ¿tú te acuerdas que yo te dije que tú me sigas y que tú me has seguido? Que tú has visto mi conducta, mi testimonio, mi andar. Tú has visto que lo que yo enseño va conforme a la palabra de Dios. Y entonces al tú oír eso, esa enseñanza, tú te persuadiste. O sea, tú tomaste decisión. Tuvo convicción en tu vida. Tú te apercibiste y tomaste decisión. Entonces nosotros tenemos que tener convicción. No porque alguien diga algo ya. Tenemos que ver, compararlo con la palabra de Dios. Y cuando nosotros lo entendemos, no es para entenderlo y tenerlo en la cabeza, es para tomar decisiones por esa palabra que hemos aprendido y tener convicción. Estar persuadido implica que tenemos que tener una convicción de lo que estamos y un convencimiento. Hemos sido convencidos por esa palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que el que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución. Él le dice, tú me has seguido en mis persecuciones, tú has visto cuánto me han perseguido, tú has visto todo lo que yo he sufrido, pero mira, eso no solamente a mí, eso te va a suceder a ti. Y va a suceder porque el que quiere vivir piadosamente en la fe de Jesucristo va a padecer persecución. Lo van a perseguir de diferentes maneras, no es con un arma detrás, pero sí lo van desde que se convierte en la casa. Desde que en la casa llega, inmediatamente comienzan a bombardear la mayoría de los lugares, en la mayoría de los casos. Entonces, de una vez comienzan la familia, comienzan las personas, los amigos, comienzan a atacar. Entonces, nosotros vemos también aquí que dice el versículo 16, entonces, la pregunta es que Timoteo habría hecho a Pablo y que nosotros también haríamos, pero ¿qué importancia, qué valor tan grande tiene la verdad de Dios, tiene la palabra de Dios? ¿Qué valor tan grande, qué importancia tiene la Sagrada Escritura? ¿Por qué es que yo tengo que estar dispuesto a padecer? ¿Por qué es que yo tengo que aprender esa palabra y convencerme de ella? ¿Qué importancia tiene para mi vida? ¿Qué importancia tiene para todo el mundo? Entonces, ahora el apóstol Pablo le está explicando, le está diciendo cuál es la importancia de la Sagrada Escritura. Entonces vamos a ver en esta mañana la importancia de la Escritura o la importancia de la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra bendita, dada por ti. Gracias, Señor, porque es importante, imprescindible la palabra de Dios para nuestra vida, porque sin ella no podemos hacer nada, no podemos conocer tu voluntad, no podemos ser transformados, no puede llegar la fe a nosotros. Te rogamos, Señor, que tú nos muestres en estos dos versículos, que podamos entender que tú nos estás diciendo la importancia que tiene la palabra de Dios para toda persona, para creer y también para continuar creyendo, para continuar andando por fe. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces el versículo 16 nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál es la importancia de la Escritura? ¿Cuál es la importancia de la palabra de Dios? La palabra de Dios es importante e imprescindible por su origen. Por su origen, dice de Dios. Se origina, es la palabra de Dios. Es inspirada por Dios. Y cuando habla de inspirar, es exhalada, dada. Esto, en vez de respirar, es exhalar, como echar por la boca de Dios. Entonces, esa no es, la Biblia no contiene la palabra de Dios. O la Escritura no contiene la palabra de Dios. No, la Escritura, la palabra de Dios, es la Biblia es la palabra de Dios. Es el libro por el cual Dios manifiesta al hombre su obra,
su carácter y su propósito y voluntad que tiene hacia el hombre. O sea, que el hombre conozca la voluntad de Dios. Que el hombre pueda conocer cuál es el propósito de Dios para nosotros estar en este mundo. Cuál es el propósito de Dios para que Jesucristo viniera a este mundo. Cuál es el propósito de Dios para que nosotros vivamos por fe, podamos ser bendecidos. Y cuál es el propósito final, es que glorifiquemos el nombre del Señor Jesucristo y glorifiquemos el nombre de Dios. Dice, entonces vemos que es su origen, la importancia está en el origen de esa palabra que es Dios, inspirada por Dios. Dice toda la Escritura. Cuando hablaba de la Escritura, estaba hablando de los escritos tanto del Antiguo Testamento, tanto del Pentateuco como los escritos de los profetas, cada uno de los escritos, todo esto incluía. El Señor Jesucristo dio testimonio de la importancia de las Sagradas Escrituras. El Señor Jesucristo habló acerca de la Escritura. El Señor Jesucristo habló del Génesis. Dice, cuando fueron donde Él y dijeron, mire, esta la encontramos. ¿Por qué Moisés dio carta de divorcio? Dice, bueno, por la dureza de su corazón. Porque Dios no lo hizo así. Porque Dios dijo que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, el Señor Jesucristo está citando al Génesis. Está diciendo que lo que dice Génesis, de que el hombre debe casarse con una sola mujer y que deben estar juntos, unidos hasta que la muerte los separa. El Señor está diciendo que lo que Dios dijo allí en Génesis es la realidad y que es verdad. Y Pablo dice que nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva, dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces nosotros vemos que el Señor nos habla de la importancia de la Sagrada Escritura, porque el Señor Jesucristo citó la palabra de Dios. Y además de eso, si vemos en el Antiguo Testamento, todas las profecías que estaban destinadas para que se cumplieran en Cristo, todas esas profecías fueron dadas y en Cristo entonces se realizaron, fueron efectuadas. Hay otras profecías que van a ser para el futuro, pero nosotros vemos que las Escrituras, la palabra de Dios, es necesaria e imprescindible para cada uno de nosotros. Vemos David dijo en 2 Samuel, dijo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Dice, el Espíritu de Dios ha hablado por mí. Por eso vemos todos esos salmos. Por eso nosotros vemos el Salmo 51, el Salmo 32. Vemos en esos salmos donde él está, después de pecar, él vio y confesó su pecado, se arrepintió. Y dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el tiempo. Y dice que el que encubre su pecado, bueno, hablando en otro salmo, dice, no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. O sea, nosotros vemos la palabra de Dios que es necesaria, imprescindible para nuestras vidas. Y vemos la importancia de la palabra de Dios. Nosotros vemos en Mateo, vamos a buscar Mateo 22, versículos 31 a 32. Manténganse siempre en 2 Timoteo ahí, capítulo 3, porque vamos a estar volviendo. Mateo, capítulo 22, versículo 31. Mateo 22, 31 y 32. Mateo, capítulo 22. Capítulo 22, versículos 31 y 32. 31 y 32 dice así: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El Señor nos está diciendo aquí que Él es Dios de vivos, no de muertos. Y entonces, por lo tanto, Él está diciendo que el que ha creído en Jesucristo tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Él está diciendo entonces que nosotros también viviremos eternamente y que resucitaremos también como Él resucitó a Cristo Jesús.
El Señor le dice en Romanos 15:4, míralo, Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice el Señor, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Romanos 15:4 nos está diciendo que las cosas que se escribieron antes, está diciendo aquí el apóstol Pablo a los romanos, recordando que el apóstol Pablo fue usado por el Señor Jesucristo y el Señor le mostró, el Señor le dio palabra, y de estas son de las palabras que él le dio. Y dice que los anteriormente, dice, los que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin, con el propósito de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, la importancia que vemos de la palabra de Dios es que la palabra viene de Dios. Nos la ha dado Dios, y aquí dice, para que tengamos esperanza en Dios, no en personas, sino en Dios. Vemos nosotros también lo que dice, míralo aquí en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Cómo es ella? ¿Qué tan efectiva es ella? ¿Qué importancia tiene ella? ¿Qué tan imprescindible es ella para nosotros? ¿Qué tan necesaria es ella para nosotros? ¿Qué hace la palabra de Dios? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. ¿Por qué es viva la palabra de Dios? Pregunto, ¿por qué es viva? ¿Por qué? Pregunto yo, ¿por qué es viva? Que siempre Él vive en nosotros. Y es viva, porque todo el tiempo estamos leyendo la palabra y escudriñando la palabra. Entonces, es viva. Ok, entonces nosotros nos preguntamos, ¿de quién es la palabra? ¿De quién? ¿Y Dios es muerto o vivo? Entonces la palabra de Dios es viva porque Dios es vivo. Es la palabra del Dios vivo. Como Él dijo, yo no soy Dios de muertos, yo soy de vivos, porque yo vivo para siempre. Dice Él entonces, y más cortante que toda espada de dos filos. Eran las que usaban los soldados y que cortaba por ambos lados, porque si un ejemplo, como algunos vienen y con un machete, usted sabe que el machete por lo general de un lado está filoso y del otro no. Y entonces le dan con el lado no filoso, lo que le dan un golpe. Pero si por el filoso es que lo corta. Entonces la espada de dos filos es que penetra y va cortando por ambos lados. La palabra de Dios va entrando en nosotros y ella no pasa mano. Ella no dice, ay, mira mi hijo. No dice las cosas como son. ¿Y por qué? Mire lo que dice. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, hasta llegar al alma, y que el alma sepa, mira, la palabra de Dios sabe lo que tú estás pensando, lo que tú estás viviendo, y dice, y el espíritu, las coyunturas, el alma, que es lo que me hace consciente de la tierra, consciente de todo esto, y el centro de las operaciones, de los sentimientos, y el espíritu, que es el que nos lleva a la relación con Dios, dice, llega hasta allá, dice las coyunturas, hablando figurativamente de las coyunturas de los huesos, los tuétanos, y discierne. O sea, discernir implica que él entiende, que busca, que escudriña, que sabe lo que hay en el pensamiento. Dios, la palabra de Dios, dice,
sabe lo que hay en nuestro pensamiento y llega hasta nuestro pensamiento. Y ahora mismo nosotros estamos estudiando la palabra y es posible, podría ser que ninguno de los versículos ni nada de eso deja a uno, bueno, gracias a Dios, bueno, uno se goza, pero hay un versículo que viene y nos entra en algo que yo estoy haciendo y él me dice, mira lo que hay. Mira lo que tú estás. Y dice el versículo, y las intenciones del corazón, lo que yo pienso hacer, lo que yo estoy intentando hacer, la actitud de mi corazón, la realidad de mi vida, que nadie más la conoce, solamente la conoce el Señor. Entonces, nosotros vemos que la palabra de Dios llega más lejos que lo que cualquier persona pueda llegar aconsejando, hablando. Es la palabra. Por eso que cuando vamos a aconsejar a alguien, es una palabra de Dios. Porque quien va a hablar es la palabra de Dios. Quien conoce las intenciones del corazón es Dios. Y Él lleva su palabra para que esa palabra llegue exactamente donde está el problema de mi vida. Cuando yo estoy en pecado, yo sé que estoy en pecado. Porque la palabra de Dios me lo dice. Él me lo dice porque me hace recordar un versículo. Y por eso la importancia. A lo mejor algunos no quieren estudiar la palabra para no recordar ningún versículo, para que el Espíritu Santo no les recuerde. ¿Tú te acuerdas lo que tú leíste allí? Dice, no, yo no he leído nada. Ah, no, pero nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios por la importancia, porque es de Dios. Se origina en Dios. Miren 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, vamos a leer hasta el 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra de Dios es segura. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Preste atención a la palabra de Dios como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Cuando usted va por el monte, si usted va por un monte o algún momento le toca y anda con una lámpara o una antorcha o una humeadora o un hacho prendido, pero no en un partido, ¿verdad? Si usted anda, usted necesita esa antorcha para ver por si acaso hay algún hoyo, por si hay una trampa o hay algo que usted pueda, para usted poder verlo. Dice que nosotros tenemos que estar atentos a esa palabra de Dios como una antorcha porque ella nos va a guardar, porque ella nos va a iluminar, porque ella nos va a alumbrar, ella va a mostrarnos lo que realmente lo que hay. Aunque una persona me esté diciendo algo, mira, yo voy a hacer esto, yo soy, o un muchacho incrédulo, o creyente, puede decir, mira, yo estoy enamorado de ti, yo te amo, yo tengo buenas intenciones, y yo quiero, vaya a ver la palabra de Dios, vaya a la palabra, escudriñelo con la palabra, póngale el hacho prendido ahí a ver si lo que está diciendo es verdad. Porque cuando van a pedirla, mira, ay, santico, y después, ay, mire, no hay quien se libre de ellos. Pero mire, sigue diciendo, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, hasta que usted pueda ver, discernir, entender lo que hay ahí. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que usted entienda mi propio corazón que me engaña. Ay, es que la amo. Ay, es que estoy enamorado de él. Y mire, no abre los ojos, no ve, no vio. Y mire, vaya la palabra. Emociónese, pero con la palabra. Véalo a través de la palabra. Porque después que usted se casa, no va a ser asunto de emoción. Ahí se va a ver la realidad. Entonces usted tiene que estar seguro, segura, de que ese hombre, esa mujer, es de Dios. Y es conforme a la voluntad de Dios. Aunque sea de Dios, puede que no sea conforme a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que ir. Ahora, nosotros vemos que dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios no puede decir, esos fueron hombres, pero es que Dios iba a utilizar a hombres. Era hombre que iba a utilizar para que la trajeran, pero fueron inspirados. Él exhaló su palabra. Ellos no dijeron lo que quisieron, fue lo que Dios dijo que dijera, aunque lo escribieran como, con la forma, el estilo del escritor. Imagínese usted, por ejemplo, si hay dos personas que alguien le está dictando, le está diciendo algo, mira, escribe tal cosa, y uno es cibaeño y otro del sur. Pero cuando yo hablo de cibaeño de raíz, arraigado, que no suelta sus raíces, no importa dónde esté, sigue siendo cibaeño. Aunque vaya a Nueva York, sigue siendo cibaeño con su hijo. Cuando lo escribe, o cuando lo dice después, lo repite, lo va a decir con su hijo. Y el sur con su, la L o con, pues entonces, ¿cómo te quieres? En algunos lugares, ¿verdad? Como en la lista por ahí de Cabral. Pero el asunto está en que fue con sus estilos, pero fue la palabra exacta que Dios quería que tuviera. Por lo tanto, esa palabra de Dios, esa es la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios, de la Escritura, es que Dios se origina en Dios, que Dios fue que la inspiró, que Dios fue quien la dio. Lo segundo que nosotros vemos aquí en el versículo 16 de 2 Timoteo 3, 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios, primero. En segundo lugar, la palabra de Dios, la escritura, es importante e imprescindible por su beneficio. Es útil. Es útil. Dice, es útil, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es útil, da un beneficio, es beneficiosa para nosotros. Necesitamos la palabra de Dios porque es importante, imprescindible para nosotros, para nuestro beneficio, porque ella es útil. La escritura es, vemos aquí en el Salmo 19, vamos a ir al Salmo 19, versículos 7 a 11. Salmo 119, versículos 7 a 11. Hay tanta escritura que uno no hay a veces, y tanta escritura, tantas bendiciones, tantos beneficios. El Salmo 19, que es como si fuera el resumen del Salmo 119. Es como si fuera el Salmo 119 reducido. Salmo 19, 7 a 11. Dice cómo es, dice las cualidades de la palabra de Dios, dice las cualidades de la escritura. Salmo 19, versículos 7 a 11. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, dice cómo es y qué hace. Entonces, sigue diciendo, el testimonio de Jehová es fiel. Sí, díganlo así mismo, fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. O sea, esa palabra de Dios nos amonesta. Y dice, el versículo sigue diciendo, en guardarlos hay gran galardón, beneficio, regalo. En guardarlos, en vivir por ella, en aplicarlo a su vida. No conocerlo para enseñarlo a otro, conocerlo para aplicárselo a otro. No es, mire, es que nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es para mí. O sea, cuando yo estoy leyéndolo es para mí, para mi vida, para hablarme a mí, para trabajar en mí. Y luego, entonces al mismo tiempo, pero yo viviendo por ella, puedo enseñarla a otros. Sería una hipocresía, una mentira, un engaño,
enseñarle a otros lo que yo no creo, lo que yo no vivo. Pensemos en eso. No podemos dejar, no que vamos a ser perfectos, pero sí tenemos que ir progresando espiritualmente, tenemos que ir creciendo, madurando. Ahora, dice el versículo, nosotros vemos entonces también que la palabra de Dios, entonces, la escritura es útil, ¿para qué? Primero, para enseñar. Cuando habla de enseñar, habla de doctrina, habla de instrucción en la verdad, instrucción, enseñanza para la verdad, para que vivamos en la verdad, para que andemos en la verdad, para que conozcamos primero la verdad. ¿Y qué nos dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 10? Ahí mismo donde estamos estudiando, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina con conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Ahora nosotros vemos que hay un orden y el apóstol Pablo está diciendo lo primero que él ha seguido, que él ha visto el resultado y ha seguido, ¿qué es? La conducta, el testimonio, el andar, la vida, que no habla una cosa y vive otra, que según habla, vive, porque trata de primero vivir la palabra de Dios antes de hablarla. Trata. No significa que vamos a hacer, no, pero tratamos y estamos tratando. Y dice que entonces la conducta, el propósito de la enseñanza, el propósito es glorificar a Dios por medio de la enseñanza, por medio de la palabra, glorificarlo en su conducta, en su vida y glorificarlo enseñando. Para la fe, ha visto la fe, la longanimidad, el amor, paciencia. Entonces nosotros vemos que la palabra de Dios es útil, la escritura, útil para enseñar, Nosotros podemos enseñar a cualquier cosa, es útil para enseñar a los niños, es útil para enseñar a los ancianos, útil para enseñar a los adultos, útil para enseñar de muchas áreas de la vida, la conducta, la forma, la consejería, cómo aconsejar a otro. El Señor dice que es útil para enseñar. En segundo lugar dice que es útil ¿para qué? Redarguir, para redarguir. O sea, está hablando de reprochar o reprender. Llamar la atención cuando alguien está andando mal. Entonces, vemos nosotros que el propósito es que la persona tenga entendimiento y que además del entendimiento tome una decisión, se convenza y tenga convicción. Ese es el propósito, no es simplemente para que oiga y que tenga no, es que tome una decisión en su vida que va a hacer con esa palabra de Dios. Mire 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo 4, versículo 2, ahí mismito, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, o sea, llama la atención, reprende, para que esa persona recapacite porque está andando mal, se está desviando. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrinas, con paciencia. Recordando que no es usted, no soy yo quien va a cambiar a la persona, porque la persona tiene que decidir voluntariamente, tener convicción en lo que está estudiando, llegar a una conclusión, convencerse que es la verdad y decir, bueno, ahora yo he decidido, bajo la voluntad y la fortaleza de Dios, dejar esto o hacer esto, porque a veces es el dejar de hacer lo malo, pero otras veces es hacer lo bueno. No estamos haciendo lo bueno que Dios quiere que hagamos. Entonces vemos que San Juan 3 dice que el que hace lo malo aborrece la luz para que sus obras no sean reprendidas, cuando dice allí en San Juan 3, 20. Dice, algunos no quieren venir a la luz porque no quieren que la vean, porque la palabra de Dios dice, si él hace algo, ¿quién hace algo en público? Digo, hay mucha gente ya que lo hacen en público y donde quiera, no le importa ya lo que digan la gente. Entonces, pero no quieren que sepan para que no llamen la atención, para que no la reprendan, eso está mal. Y eso sucede también a veces
con alguien que está andando mal. Como es natural, si ven en la palabra de Dios cómo debe ser, y alguien lo ve que no está haciendo eso, y dice, mira, pero eso está mal. Ah, pero todo el mundo se mete en mi vida. No. Es que se está evidenciando, la palabra de Dios está alumbrando y evidenciando lo que hay en tu vida. Entonces, tienes que aceptar, eso va a venir, es obligatorio, porque es el propósito de la palabra de Dios, redarguir. ¿Y cómo redarguye también el Señor cuando vienen esos pensamientos, de esos versículos que usted tiene en su pensamiento, si alguien por ejemplo se aparta, y luego vienen esos versículos a la mente, el Espíritu Santo se lo pone, le está redarguyendo, aunque no haya una persona ahí que le esté hablando. Entonces todo el tiempo va a estar molesto o molesta, porque le están reprendiendo, le están llamando la atención, le están reprochando. Pero es para que llegue a la convicción de pecado. El Señor nos habla también, nos dice en Efesios, nos habla en capítulo 5, nos dice que reprendamos las obras infructuosas de las tinieblas. Dice en Efesios 5, versículo 11 a 13. Ahora mire lo que dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. La palabra, cuando somos reprendidos, nos molestamos. Si estamos andando mal, y cuando nos reprenden es para que no sigamos andando mal. Pero nosotros nos enojamos, nos molestamos. Mire, aunque no lo aparentamos. Ay, gracias por ese consejo. Mira, ahora quiero la ¿Qué está metiéndose en mi vida? Porque yo no. ¿Acaso yo le dije que me dijera algo? O yo le pregunté. Viva cada uno su vida. Pero la palabra de Dios dice que no, que la vida nuestra es del Señor y que tenemos que vivir como si en la luz, porque la luz va a manifestar todo lo que estamos haciendo. No hay nadie, dice, eso fue un chismoso que lo dijo. No, el Señor te va a hacer a ti mismo hasta decirlo. Entonces, mire lo que dice el capítulo, 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Capítulo 7, versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces está diciendo, cuando nosotros vemos la palabra reprende, o nos produce una tristeza para convicción, de convicción para transformación, para ser transformado, para arrepentirnos, devolvernos, o para rechazar todavía más al Señor. Entonces hay una tristeza, la persona se entristece, pero que esa tristeza no sea como la del mundo, que es para muerte, sino sea una tristeza para convicción, para transformación, para volver al Señor. Vemos nosotros entonces que la palabra de Dios es útil, tiene el beneficio de que es útil ¿para qué? Además, para corregir, para enderezar, para, como dice alguien, rectificar lo malo, corregir las faltas. Entonces, ¿qué es lo que dicen acerca de los hijos? Que cuando un árbol, lo comparan con un árbol que va creciendo torcido, no, así no, mientras es joven, está nuevo ese árbol, usted lo puede enderezar, o esa rama, pero después que ya está, lo que hace es que se quiebra, se parte. Entonces, el Señor dice que la palabra de Dios, el propósito es enderezar, pero es enderezar a lo que es maleable, que todavía se puede enderezar, porque si no se va a destruir. Y dice que es también útil para instruir, o sea, educar, para, como dicen los maestros, formar, para formar personas, para formar, cómo vivir justamente, cómo vivir, andar correctamente, cómo andar según lo que Dios quiere, cómo andar moralmente, cómo andar según la ética que debe tener una persona. Entonces es instruirlo, enseñarlo en todas las áreas de su existir, de su vida, de lo que él necesita. Mira lo que dice 2 Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 25.
Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 25. Dice así: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, a los que se oponen a la palabra, a los que se oponen a la verdad. Por si quizá, o sea, usted no puede, yo y usted y yo no podemos decir, a ese yo no le hablo más. No, a ese nunca le voy a hablar. Míralo cómo anda. No, a ese no le puede dar la palabra. Usted ha visto a personas cuando usted está dando un tratado o está hablando y dice, denle a ese sí lo necesita. Pero nosotros no podemos decir eso. Dice, por si quizá Dios le da el arrepentimiento, porque es posible que usted y yo recibiéramos la palabra de Dios, nos predicaran porque alguien, Él dijo, por si quizá Dios le quiere dar la salvación. Y oímos la palabra y entregamos a Jesucristo. Oh, pero se convirtió, ¿y cómo fue? Y fue por si acaso, porque esa persona anda así, no hace caso, arrogante, no importa lo rico que sea, lo pobre que sea, lo arrogante que sea, lo violento o violenta que sea, tenemos que hablarle la palabra de Dios por si quizá Dios dice que se arrepientan. Dice Nehemías 9:20, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Hablando del pueblo de Israel, dice, tú le diste, dice la palabra, le enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Y el Salmo 119, vamos a ver otra vez, el Salmo 119, versículos 9 a 11, Salmo 119, versículos 9 a 11. El Salmo 119, versículos 9 a 11. ¿Para qué es útil? ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? ¿Cómo hemos de ser instruidos? Dice el versículo 9, según el Salmo 119, versículos 9 a 11, dice, ¿con qué limpiará el joven, el viejo, el anciano, la mujer, la niña, la anciana, el niño, su camino? Con guardar su palabra. No se preocupen, la versión de ustedes no tiene eso. Pero que no solamente el joven. Ahora, la pregunta ¿es usted joven? Amén. Dígame, una pregunta. Robin, ¿qué era lo que a usted le gustaba cuando muchacho hacer encaramarse en mata o en caballo o algo? Salí para los ríos, montarme en la yegua de mi abuela. Ah, mire. ¿Y ahora? Usted se monta. No. Pero no es porque no quiere, es porque no puede. O no quiere arriesgarse, ¿verdad? Que la yegua entonces le tumbe. Entonces o el río se ahoga y ya no panquea como panqueaba antes. Entonces, pero es porque el deseo está ahí, la juventud está ahí. Somos jóvenes. Lo que pasa es que tenemos un cuerpo que no aguanta los bríos que tenemos, ¿verdad? Ya no resiste. Entonces, el asunto está en que realmente nosotros dice, por eso es que es para toda persona, ¿con qué limpiará cada persona dice con su palabra? ¿Con qué limpiará el joven su camino, su andar, su vida, su estilo de vida? Con guardar su palabra. Dice el 10, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo me fui al 18, perdóname. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Es importante la palabra de Dios para mí, es imprescindible para la palabra de Dios para mí. ¿Por qué? Dice, ¿y qué he hecho yo? ¿Qué voy a hacer yo? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No es que pequé y ahora voy, no. Yo entiendo tu palabra, yo la comprendo, pero la estoy aplicando a mi vida, la estoy guardando, la estoy obedeciendo, porque yo no quiero pecar contra ti. Entonces nosotros vemos la importancia y la imprescindibilidad de la palabra de Dios. Vemos entonces que la palabra de Dios
último lugar, de Dios es importante, es imprescindible por su propósito. ¿Cuál es el propósito según el versículo 17 de 2 Timoteo 3? Dice, con propósito, para que el hombre de Dios sea perfecto. Que sea perfecto. Cuando habla de perfecto es que no habla de impecabilidad, no dice que no peque. Porque dice el Señor, no hay quien nunca peque y no haga el mal. Y dice el Señor, dice en 1 de Juan, dice uno, que si alguno dice que no ha pecado, dice, entonces tiene problemas, porque dice que Dios es mentiroso, porque Dios dice que somos pecadores y ha negado la fe. Entonces dice, nosotros tenemos que entender que lamentablemente pecamos. Pero dice el Señor, pero si pecáramos, abogado tenemos a su Hijo Jesucristo. Abogado tenemos a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, nosotros vemos que el Señor dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, que tenga sobrio, que tenga el entendimiento, que esté madurando, creciendo cada día más, que no estemos como el día que nos convertimos. Dice, entonces, miren en 1 Timoteo 6, 11, ¿qué dice? 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11. 1 Timoteo 6, 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Por eso dice, huye de estas cosas, pero sigue. Apártate del mal, del pecado, pero sigue la palabra de Dios, que por medio de ella, entonces tú vas a andar en fe, vas a seguir la justicia, porque dice de la instrucción, la justicia, la piedad, la fe, el amor. Vas a manifestar el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y vamos otra vez al Salmo 119. Ahora vamos a ver los versículos 97 a 104. Ver la importancia de la instrucción de Dios, que dice la palabra. Salmo 119, versículos 97 a 104. El Salmo, el libro de los Salmos, 119, versículos 97 a 104. Cuando él está hablando aquí, él está hablando en su relación, su comparación con la palabra de Dios. Mire lo que dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Entonces él está diciendo, él la ama, y la ama tanto que él todo el día está meditando en ella. No significa que David no peleaba, digo que no salía a trabajar, que no gobernaba, pero siempre estaba meditando en la palabra de Dios, aunque estuviera trabajando, aunque estuviera haciendo otra cosa, estaba meditando en la palabra de Dios. Por eso la importancia cuando tenemos el devocionario en la mañana, antes de salir al trabajo, y nosotros tenemos el versículo y meditamos en él y vemos cómo Dios lo usa en nuestras vidas. Versículo 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Y por qué? Porque siempre están conmigo, ¿qué? La palabra de Dios. Porque dice, la escritura, dice, es ella mi meditación, ella. Entonces dice, porque siempre están conmigo. La palabra de Dios, las sagradas escrituras, están siempre conmigo. En otras palabras, porque siempre las tengo presente en cada cosa que hago. La tengo pendiente, la tomo en cuenta en cada cosa que haga. ¿Qué hacía David? Una cosa que decía Dios que era conforme a su corazón, es que David siempre consultaba, todo lo que iba a hacer lo consultaba, menos aquello. Menos quedarse sin trabajo, quedarse ahí. Tampoco consultó para hacer el censo. Entonces vinieron las consecuencias por no consultar a Dios, por no ver qué dice Dios. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y Dios, ¿qué dice? Entonces yo tengo primero que saber qué dice Dios, esos planes, ponerlos en la mano de Dios y pedirle a Dios que me muestre. Dice el versículo 99,
más, dice, yo he sido enseñado, he aprendido más que todos mis enseñadores, más que todo lo que me han enseñado, he entendido. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Más sabio, más entendido. Y dice el 100, más que los viejos. Óigate lo que es los viejos. Se supone que el viejo tiene más experiencia que el joven. Ha vivido más millas, ¿verdad? Ya ha pasado por muchas situaciones. Y cuando le dice al joven, mira mi hijo, tal cosa, no, mira, ten cuidado con esto. No, yo sé lo que hago. Te lo digo por experiencia. ¡Ay! Bueno, no se lo dice, ¿no? Pero él lo sabe, que cada vez dice, y me lo dijo. Porque si usted se lo dice, yo te lo dije, no le diga eso. Es suficiente con que él sabe que se lo dijeron y no lo hizo. Entonces mejor no se lo diga, porque entonces lo que va a poner es enfurecerse. Y se va a enfurecer con usted, se va a molestar con usted, sabiendo que es realmente porque no lo hizo. Dice el versículo 101, de modo de todo mal camino contuve mis pies. ¿Para qué? Para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Fuiste tú que me instruiste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Al final, con la sabiduría que le dio el Señor, con el conocimiento que le dio el Señor, con el entendimiento que le dio el Señor, entonces él tuvo la sabiduría, amó la palabra de Dios, tuvo la sabiduría y no le permitieron entonces andar en engaño, andar en mentira. Hay que ir lejos para andar en engaño. No hay que hablar mentira para andar en mentira. Aparentar una cosa que no somos ya. Estamos engañados. ¿Fuiste tú que hiciste tal cosa? Dígale que no, que fue fulano. O sea, algo bueno, ¿verdad? Si hay algo malo de una vez. No fui yo, pero si algo bueno, queremos quedarnos con el crédito de lo que hizo otro. En vez de decirle, no, mira, me hubiera gustado, pero fue fulano quien lo hizo. Entonces, vemos entonces finalmente, o casi finalmente, dice aquí, completamente preparado, completamente, dice una versión, completamente amueblado. Los que se van a casar, dice, ay, cuando ya yo tenga amueblado mi apartamento, mi casita, entonces me caso. No se case, cásese sin tener todos los muebles, pero usted tenga amueblado su corazón, ¿verdad? Y dice amueblado, dice o perfeccionado, o preparado, o equipado. Dice para que esté equipado, completamente equipado. Mire 2 Timoteo 2:21, ¿qué dice? 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 21 dice así: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que para nosotros poder ser útiles al Señor, la palabra de Dios es útil a nosotros. Ahora, por la palabra de Dios que ha obrado en nuestra vida, nos está transformando, es para que nosotros entonces seamos útiles al Señor. Pero para ser útiles al Señor, tenemos que utilizar el Salmo 119, versículo 9, cuando dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces necesitamos ser limpiados. Andar en santidad, para que el Señor nos use. ¿Y qué usa el Señor para limpiarnos? La palabra de Dios. Entonces vemos que es necesario para nosotros poder andar en santidad. Mira Efesios capítulo 4, vamos a ver. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a ver el versículo 11 hasta el 16. Efesios capítulo 4, versículo 11 a 16. Dice así, 11 a 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles,
Él fue. Nadie se debe constituir apóstol, aunque ya no hay apóstoles. Los apóstoles fueron los que fueron testigos de Jesucristo, que estuvieron con Jesucristo. El apóstol que Pablo fue porque el mismo Señor Jesucristo lo interceptó y luego se lo llevó y estuvo como 3 años enseñándole la palabra, enseñándole lo que él tenía que decir, porque la palabra del Nuevo Testamento no estaba escrito, entonces era necesario. La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo lo tomó como su apóstol. Por lo tanto, hoy no hay apóstoles, no es bíblico eso, ni hay profetas. Si hablamos de profeta, tendríamos que hablar en el concepto de la parte del profeta que tenía que decir lo que Dios había dicho. Y ya Dios nos ha dicho en su palabra, y nosotros lo que tenemos es que decir lo que Él ha dicho, predicar la palabra. Pero no hay profeta para decir cosas, porque ya Dios todo lo dijo, ya Dios todo lo reveló, todo está revelado aquí. Pero esos son hombres que quieren hacerse seres más grandes, más llamativos, más alabados. Y yo ahora soy, ya no me conformo con ser pastor, o me conformo con ser predicador. Ahora yo quiero ser, que me alaben, que elevarme, que me eleven. Entonces dice la palabra de Dios, a fin de que el hombre, dice el 11, a fin de perfeccionar a los santos. Ese es el propósito de los pastores, de los evangelistas, de los profetas. El propósito es ese, que ellos perfeccionen, den la palabra, para que la palabra perfeccione a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, no solamente los pastores, no solamente los líderes, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por lo tanto, todos, pastores, líderes, todos somos miembros del mismo cuerpo y somos ovejas del mismo buen pastor. Y dice el versículo, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cada uno de nosotros llegue a la medida de la plenitud de Cristo, o sea, completo hasta la estatura de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados de todo. De todo, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina. Que uno dice una cosa, ahora yo creo eso. Ahora con las redes sociales, miren, oyen oyen aquel, y todo lo que dice, y las mentiras se introducen entre verdades. Lo introducen y usted no se da cuenta. Cuando viene a ver, usted está diciendo cosas. ¿Y por qué tú estás diciendo eso? Ah, que yo oí a fulano de tal. No importa quién sea. Pablo decía, mira, sígueme, pero yo soy un seguidor de Cristo, imitador de Cristo. Imítame a mí como yo imito a Cristo. Si tú no me ves imitando a Cristo, entonces no me imites, porque no soy yo sino Cristo. Pero como yo estoy aquí, dice el apóstol Pablo, diría, y dice, llevado por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, engaños, astucia de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertada y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, según la función que Dios le haya puesto en la iglesia, según los dones que Dios le ha dado a cada creyente, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Y ese es el propósito que Dios, el Espíritu Santo, escoge a hombres para liderar en la iglesia. No es para ellos engrandecerse ni adueñarse de la iglesia, sino para que junto a todos podamos crecer para llegar a la plenitud de Cristo. Si alguno se queda atrás y decimos, no, déjalo ahí, vamos a seguir adelante. No. El llamado es que todos tenemos que llegar. Y por esa razón dice finalmente, ahora sí dijo finalmente, el último versículo. Señor, manténme ahí, mira, que yo sea veraz, que no sea mentiroso. Hebreos 13:21. Hebreos 13:21. Hebreos 13, capítulo 13,
versículo 21. Dice así: os haga aptos en toda obra. Dice, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces nos está diciendo que el propósito es que seamos aptos, capacitados, dispuestos, preparados, equipados, como dice ahí en 2 Timoteo 3, haciendo, dice, para que hagamos la voluntad de Dios y haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Por medio de Jesucristo Dios hace, utilizando su palabra y el Espíritu Santo en nosotros, haciéndonos agradable lo que es agradable a Él, para que hagamos su voluntad conforme a Dios. Dice, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el propósito, la importancia de la palabra de Dios, vemos nosotros tenemos entonces que escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces una persona sin Cristo necesita oír la palabra de Dios para que tenga fe para creer, que tenga fe, que ponga su fe, crea en Cristo Jesús, como dice San Juan 1:12, para que lo reciba y crea en Él. Pero también nos habla que nosotros debemos, la palabra de Dios debemos escudriñarla, porque dice el Señor, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Entonces tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñarla, tenemos que persuadirnos. Persuadirnos es convencernos de que es la palabra de Dios, convencernos que es la verdad. Cualquier persona dice algo, usted lo consulta, se queda, observa a ver si es la verdad. Y si es la verdad, entonces usted lo asimila, lo aplica a su vida. Y dice, como bueno y válido. Es para convencerte que es la verdad de Dios para tu vida, para mi vida. Es para beneficio de mi vida. Y vívela, enséñala. Pero después que la vivas, la apliques, tendrás el testimonio, tendrás el aval, podrás enseñarla. Porque tú ya la estás viviendo, porque la estás aplicando a tu vida. Y tú has dado testimonio, das testimonio de que la palabra de Dios es efectiva en tu vida. Aunque no sea efectiva en tu vida, ella va a ser efectiva. Ella es efectiva. Pero usted y yo tenemos que aplicarla a nuestra vida. Dios, la importancia de la palabra de Dios es que es de Dios, es inspirada por Él, porque es beneficiosa, es útil para tu vida. Y es con el propósito de que seamos perfectos y que estemos equipados para servir al Señor, para su gloria y honra, como dice en Efesios, que habla acerca de que la preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces usted ve por qué tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Es importante e imprescindible para nosotros. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Oh Señor, en esta mañana te rogamos que así como tu Santo Espíritu nos ha dado entendimiento de tu palabra, como tu palabra ha entrado en nuestros corazones, que nosotros seamos sensibles a la voz de tu Santo Espíritu usando tu palabra para llamar nuestra atención. Te necesitamos, Señor. Tú sabes, tú lo sabes y tú lo has dicho, que nosotros no podemos hacer nada sin ti. Y que tú todo lo has hecho y lo haces para tu gloria, de tu Hijo Jesucristo y para nuestra edificación y salvación y edificación. Oh Señor, te rogamos que tú obres la vida de cada uno de nosotros. Mira, Señor, algunos hermanos están pasando por momentos difíciles. Señor, tú lo sabes. Y tú, gracias porque tú usas tu palabra para consolar, para fortalecer, para animar, para guiar, para levantar, para esas pruebas, esas dificultades, las utilizas para darnos crecimiento, para darnos madurez, para que nosotros seamos probados, para que nuestra fe crezca y no que para que venga. Por favor, sigue obrando en nuestros corazones y fortaleciéndonos para que sigamos adelante. Gracias
por tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por lo que tú haces por medio de ella. Y que nosotros podamos cada día ver que tu nombre es glorificado, por tu palabra habla de ti y habla de que nosotros hemos de ser glorificar tu nombre y glorificar a tu Hijo Jesucristo, porque Él es quien padeció, murió por nuestros pecados y aún sigue intercediendo por nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Dios le bendiga. Vamos a ahora a pasar